Si tú quieres saber por qué los esclavos son dentistas. Está bueno, sí. ¿Quieres saber por qué los dentistas son esclavos de sus clínicas? Quédate en este video porque te va a dar muchísimo valor. Hola crack digital, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar de por qué la mayoría de odontólogos se sienten esclavos de sus clínicas particulares y las terminan odiando. Trabajo muy duro, como un esclavo Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndolo. Esto es muy común para cualquier odontólogo. Puede que listo, a muchos de ellos se quedan porque les falta plata, etcétera. Pero muchos de ellos, en la medida que empiezan a conseguir un poquito más de dinero y ni siquiera un poquito más, o sea, en la medida que empiezan a como adaptarse más a la idea de que es su consultorio propio, se dan cuenta de que son esclavos de su negocio. Y son esclavos de su negocio porque el día de mañana, cuando se van de vacaciones, su negocio deja de vender, dejan de producir, dejan de hacer muchísimas cosas. ¿Y qué pasa? Pues se genera la creencia de, hey, si yo no estoy aquí, esto no funciona. Un poquito lo que te voy a decir aquí es qué es lo que yo haría si quisiera salir de esa esclavitud. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si tú me preguntas a mí acerca de mi negocio, no es como que yo pueda salir por completo y estar un mes sin trabajar y que mi trabajo funcione por completo. Pero ¿qué pasa? Yo sí me puedo ir una semana de vacaciones o incluso yo creería que hasta 2 y creería que mi negocio trabajaría en un 70 o 80% de calidad versus si yo no estoy. Porque sí, hay muchas de las cosas que yo hago hoy en día que ayudan, pero hay muchas otras que he logrado estandarizar con el paso del tiempo y que probablemente si tú fueras a ver un video mío dentro de 2 años y fueras a ver este que está publicado aquí en julio del 2024 versus 1 de julio del 2026, probablemente en julio del 2026 yo ya tendría mucho menos participación en esto. No significa que no trabajaría, pero que sí significaría que cada vez dependería menos de mí porque habría más gente que podría hacer esto. Muchas de esas cosas yo las he visto reflejadas en mi vida personal. Por ejemplo, cuando me fui de vacaciones a Punta Cana, estuve allá una semana con mi esposa, mi hermana, mi cuñado, otros amigos, etcétera, y durante esa semana vendimos, se hacía el trabajo, todo funcionaba bien y yo dije, no, qué maravilla. Así es que se siente ser un emprendedor que no depende del 100% de su negocio, pero esto no llega de la noche a la mañana ni llega por obra de magia. Aquí te vengo a decir por qué la mayoría de dentistas son esclavos, que eso no solo pasa con dentistas, pasa con muchísimos emprendedores y que te voy a decir las 4 cosas que tú sí o sí tienes que hacer, un poquito cómo debes hacerlas, pues implementarlas. Número 1, falta de capacitaciones. ¿Qué ocurre? La mayoría de odontólogos son los más inteligentes pues dentro de su grupo y eso obviamente hace que muchos de ellos se sientan súper inteligentes, el ego está por aquí, ellos son los que más saben. Pero ¿qué ocurre? Pues que si tú no capacitas a la gente y no le estás enseñando todo lo que tú sabes, mucha de la gente con la cual tú vas a trabajar pues va a ser bastante bruta. ¡Ay, qué bruto, focalicero! A ti no te conviene tener empleados brutos, sino empleados bastante inteligentes. ¿Y qué pasa? Esto es un poquito como esa frase de Albert Einstein, o no sé si la dijo Albert Einstein. Hoy en día es como que le ponen unas frases a Sócrates que nunca dijo o dicen que, no sé, cualquier otra persona dijo algo que nuevamente nunca dijo, pero dicen, pues Albert Einstein dijo en algún momento, tú quieres medir la inteligencia de un pescado, pues mídelo pues en parte por cómo nada y no pues cómo está por fuera del agua. No sé exactamente cómo es la frase, pero va por líneas en eso. Hay mucha gente que piensa que la recepcionista es estúpida, que mi equipo no sabe cómo funcionar, Uno, no le estás dando las herramientas para que puedan salir adelante, y 2, probablemente no estás teniendo esas habilidades de liderazgo para saber exactamente dónde ubicar a esta persona. Más allá de esto, lo primero que haría es capacitar a todo mi equipo en lo que yo quiera ir delegando. Yo no soy odontólogo, no podría decir un tutorial de cómo yo haría para delegar una limpieza dental, pero sí te puedo decir desde cómo lo haría en marketing y cómo lo hago yo hoy en día y cómo lo estamos haciendo, y eso te va a dar unas luces de cómo hacemos. Y lo primero es capacitar a la persona. Si tú contratas a alguien, yo he visto mucha gente que le dicen, bueno, lo contratan y es como que vea cómo resuelve y lo mandan a la guerra, y eso es súper jodido. Y yo que veo que en ese tipo de casos, mientras la persona aprende, que no tiene herramientas, no tiene nada de conocimiento de la empresa, etcétera, y eso es súper jodido. Si tú me preguntas a mí qué es lo que yo hago tan pronto contrato a alguien nuevo, le dedico 4 horas el primer día en donde te explico cuál es la misión, visión, valores, etcétera de la empresa, para que sepa exactamente si estamos alineados o no en cuanto a eso. Le explico el organigrama para que sepa exactamente dónde está ubicado, cuáles son las tareas, quiénes son los jefes directos. ¿Y qué crees? Este no es un organigrama en donde tengo 500 empleados, no, como 6, 7 o lo que sea. Y muchas de las veces le digo como que, hey, esta persona, este cargo, todavía no hay nadie ahí. Puede que yo esté medio tiempo en ese cargo, yo le voy a dar las indicaciones, pero la persona sabe que tarde o temprano yo voy a contratar a alguien para que haga ahí, o que si hace bien su trabajo, pues lo puedo ascender ahí. Pero le muestro el organigrama. También le muestro cuáles son los productos que yo vendo,
cómo hacemos las cosas, etcétera. ¿Y qué crees? Eso toma mucho tiempo hacerlo. Para mí hacer estas presentaciones que les muestro a estos nuevos miembros, por decirte algo, me han tomado una semana entera en donde me tocó literalmente descargar todo el conocimiento que tengo acá y todo lo que yo valoro y ponerlo en varias presentaciones para mostrarlo. Pero ¿qué pasa? Primer día, esta persona ya sabe un poquito en qué creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde está ubicado, etcétera. Y me encargo de hacer eso. Posterior a eso es capacitar. Algo que me he dado cuenta, cuando tú vas a contratar a alguien, tú puedes contratar dos tipos de personas. A alguien que sabe muchísimo y probablemente tú no vas a tener que capacitarlo en temas técnicos, y a alguien que no está tan bueno y vas a tener que capacitarlo mucho en temas técnicos. Pero sea cual sea el caso, si tú contratas a alguien muy crack o alguien no tan crack, a los dos los vas a tener que capacitar en temas claves de cómo son tus procesos, en qué crees, qué haces, cómo lo haces, etcétera. Porque por más crack que sea, pues tiene que adaptarse a tus lineamientos de la empresa. Por más bruto que sea, necesitas que mejore esto aquí y que entienda tú cómo trabajas. Pero en cualquiera de los dos casos, es lo primero que yo haría es capacitarlo en mi empresa y después empezar a capacitarlo en lo que yo hago. Tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo contrato gente para capacitarlos en temas de marketing, de ventas y demás, y estos no son procesos de una semana, 2 semanas, es proceso que toma meses. Pero yo quiero que tú la pienses como una inversión a largo plazo. Tú, por cada día que estás dedicando a capacitar a esta persona y que le ayudas a mejorar sus habilidades, pues lo único que estás haciendo es que esta persona cada vez trabaje más como a ti te gustaría. Pero bueno, todo esto va para decir que tú sí o sí tienes que capacitarlo durante bastante tiempo. Obviamente esto lo vamos a ver más adelante de cómo lo debemos capacitar, pero tú tienes que entrar en una dinámica y una mentalidad de yo siempre estoy capacitando a la gente para que sean mejor y para que hagan las cosas como a mí me gustaría. Y esto es un tema de ir perfeccionando poco a poco, pero tienes que capacitar a la gente, capacitarlo en todo, en temas técnicos, en temas de visión y misión empresarial y todos tus valores y de cómo vamos a hacer este trabajo acá, pero tienes que capacitar a tu equipo en todo esto. Ahora, lo número 2, que es probablemente lo más valioso y que es lo que quita más tiempo, es haría un montón de tutoriales al respecto. Si tú me preguntas a mí cómo es un día a día mío con alguien nuevo, yo estoy dispuesto a dedicarle 1 hora al día, sí, así como lo escuchas, en ayudar a esta persona en lo que sea. Entonces, digamos que tú trabajas 8 horas al día, pues bueno, sí, 40 horas a la semana. Yo le dedico 5 horas a la persona nueva para que sepa exactamente cómo hacer las cosas, y yo me siento con esta persona y muchas de las veces me dice, hey, no entiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago el tutorial, creo la presentación, la grabo con esta persona y luego le envío esta grabación para que la vea. ¿Y qué va a pasar? Esto no es perfecto. Muchas de las cosas que pueden ser sencillas para mí no son sencillas para la otra persona porque es la primera vez que lo ve. Entonces yo debo ser consciente de esto, tener muy claro que me voy a tener que reunir otra vez con esta persona, probablemente el día de mañana o dentro de 3 días, para volvérselo a explicar. Pero por eso es muy importante que le dediques 1 hora al día a hacer esto. Y obviamente llega la pregunta y dice, Luis, pero ¿qué pasa si yo capacito a esta persona y a los 2 o 3 meses se va y se roba todo mi conocimiento? No, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que mientras tú capacitas a esta persona y lo ayudas a que quede todo bien, tú vas montando la presentación y vas grabando todos los videos, y todo esto te ayuda a documentar el proceso para que el día de mañana cuando alguien llegue tú le dices, hey, vea este pinche video y haga esto acá, y si tiene dudas viene aquí, me pregunta y yo se lo resuelvo. Pero ¿qué es la cosa? Cada vez que yo me reúno esta hora con esta persona, además del trabajo adicional que hago, que ya voy a entrar en ese pedazo, así yo le esté dedicando 3 horas al día, que sí toma mucho tiempo, esas 3 horas al día que yo le dedico a capacitar a esta persona a que haga todo el trabajo, al final del día me va a ahorrar a mí un montón de tiempo, porque si estoy dispuesto a capacitar a esta persona es para que haga este trabajo y para que lo haga bien y como a mí me gustaría. En la medida en que esta persona lo haga cada vez más así, pues yo voy a tener que dedicarle menos tiempo a esto, porque esta persona lo va a hacer cada vez más. Primero 1 hora al día, todos los días, durante 1 mes, tal vez 2 meses y tal vez 3 meses, hasta que la persona lo haga súper bien, y teniendo en cuenta que puede que en el mes 6, 7 u 8 yo tenga que volver a dedicarle un par de horas a la semana o 3 si yo quiero que empiece a estructurar nuevas partes del proceso. Pero esto es algo que probablemente nunca acaba, o se acaba en el momento en el que tu empresa se perfecciona, pero esto es algo que tú tienes que hacer. No sé si tú te acuerdas, pero hace un ratico dije que tú tienes que dedicarle, además de la hora de capacitación, probablemente otras 2 en enseñarle a esta persona. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en mi caso, yo le estoy explicando cómo tiene que medir las campañas de Facebook y Meta de nuestros clientes y hacer reportes para que nosotros les enviemos a ellos. Pues le tengo que dedicar
una hora a explicar esto, grabar la sesión, mostrárselo, enviárselo y hacerlo. Muchas de estas veces yo también tengo que dedicar tiempo adicional para que esta persona tenga un documento del cual se pueda guiar, lo cual me lleva al tercer punto, que es checklists como tal, documentos como to-do list. Por ejemplo, yo quiero que veas este documento que yo tengo aquí. Entonces, si tú ves esto aquí, fíjate que primero que todo, no quiero que veamos el trabajo de los clientes, o bueno, puede que ahorita lo veamos. Tengo varias pestañas, pero en la primera arranca aquí y yo estoy partiendo de la base que el que va a ver esto lo está viendo desde ceros. Primero quiero que vea este tutorial. Este primer tutorial es muy crudo, lo que te digo, es una grabación en vivo en donde yo hago con esta persona, le explico A, B y C, y es este video. Si yo tengo más tutoriales, puede que los vaya agregando ahí para que esta persona tenga toda la información completa y vea cómo es lo que hacen. Esta es la primera pestaña, pone arranca aquí, y si tú te das cuenta dice mira este tutorial y sale otra, pues sale el link, entonces no hay forma de perderse. Eso es lo primero. Esto que tú ves en este momento aquí es algo que yo modifico con el paso del tiempo, pero me encargo de que lo que diga arranca aquí sea tan sencillo como para que cualquiera que haga clic ahí pues sepa que, valga la redundancia, arranca ahí. Puede que eso suene estúpido, pero pues la gente es estúpida. O sea, no estoy diciendo que todos sean estúpidos, pero uno tiene que hacer las cosas sencillas a la gente. O sea, tiene que, entre más sencillo mejor. Segundo es, muchas de las veces cuando yo hago este proceso empiezo a dar información adicional. Entonces, por ejemplo, tengo aquí esto de info. ¿Qué ocurre? Mientras que yo estoy haciendo estos tutoriales con la gente, yo voy construyendo este checklist, pero me voy dando cuenta que hay información que todavía no he agregado aquí, porque mientras yo le voy explicando a esta persona, me voy dando cuenta que, hey, yo le expliqué algo, pero hay un vacío, como que esta persona me dice, hey, mira, pero yo no entiendo cómo se hace esto y aquello. Probablemente para que yo le explique cómo se hace esto y aquello, pues hay unos cuantos vacíos en cuanto a información. Hay cosas que puede que sean fáciles para mí porque tengo toda la información acá, pero no significa que sean sencillas para la persona porque no tiene toda esta información que yo tengo aquí. Por ejemplo, empiezo a hacer cosas como estas, que en donde yo digo que necesitamos acceso a la tabla de KPIs, acceso al Facebook Business Manager, acceso al grupo de WhatsApp del cliente, y puede que haya otras cosas que en la medida en que yo empiece a capacitar a esta persona, diga como que aquí hay un sesgo y yo estoy partiendo de la base que esta persona sabe hacer esto porque tiene este acceso. Pues si yo quiero que lo haga bien, necesita este acceso. Por ejemplo, me di cuenta que había sesgos en cuanto a los tipos de campaña, entonces o sea, aquí le explico qué es, presupuesto, etcétera, como para que más o menos lleve eso. Esto que tú estás viendo aquí es una versión beta, porque en la medida en que lo capacito me doy cuenta, oye, falta cosas por agregarle. Hay cosas aquí que puede que tengan sentido para mí y sean obvias, pero porque la información está acá, pero no significa que sean obvias para la otra persona, entonces lo agrego ahí. Y después, pues yo puedo pasar, por ejemplo, a esta pestaña de acá, en donde tengo información clave que a mi juicio es importantísimo que cualquier persona que vaya a hacer esto tenga en cuenta, porque son datos claves que nos indican a nosotros cómo hacemos nuestro trabajo. No te estoy diciendo que tú lo tengas así, pero esta es mi forma de trabajar, es mi metodología y es lo que a mí me sirve, porque si yo le digo a alguien, hey, estas son las 3 pestañas que usted tiene que ver, pues que le estoy diciendo, pues vea 1, 2 y 3. Uno de estos pasos lo hice muy rápido o se me olvidó esto, entonces voy agregando aquello, le voy modificando. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, y tú le hicieras clic aquí en esta flechita en donde sale como el historial, tú te vas a dar cuenta que esto lo empezamos a hacer el 13 de julio, pero mira todas las modificaciones que he tenido. 8 de julio, mira cómo estaba así, una vaina supremamente rudimentaria. Luego estaba aquí, luego 9 de julio, tú empiezas a ver cómo tiene esto, incluso había cosas que existían, que no existían, tenía un montón de pestañas que probablemente no estaban, y eso tú lo puedes ver en este momento. Luego tú puedes ver aquí cómo estaba esto, que le modifiqué, cómo era el nombre de esto acá, el nombre de esto acá, el nombre de esto, cómo el 9 de julio le hicimos otro cambio. Tú ves que hay diferentes personas que van colaborando hasta que llega a una versión mucho más perfeccionada como la que estamos ahorita. ¿Por qué menciono esto? Porque tú necesitas checklists. Gente que dice, ay no, qué pereza, porque me voy a tener que llenar esto. No, lo tienen que llenar, pero primero que todo tú tienes que crear un muy buen checklist. ¿Y cómo se crea un muy buen checklist? Sentándote con la persona 1 hora al día a capacitarlo, revisar cómo hace el trabajo, y 2, grabar todo esto que a esta persona le sirva e ir construyendo este tipo de cositas, ir perfeccionándolo, ir teniendo mejores explicaciones, mejor documentación, para que cualquier persona que vea una cosa de estas no se pierda. Y en la medida que tú hagas esto va a ser siempre muchísimo mejor. Todo esto nos lleva a el tercer punto, que es tener fechas límites. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto y qué es lo que hacemos o estandarizamos para poder arrancar con esto? Nuevamente hablando de sesgos, a mí me gusta mucho un libro que habla de OKRs. Este librito que tú ves aquí, que sí lo puedes comprar en español, que se llama Mide lo que importa, habla mucho de pues cómo debemos jerarquizar lo que hacemos y demás. es que hay gente que me dice, Luis, tenemos 500.000 ideas, etcétera. O sea, por ejemplo, si tú hablas con Rafa, el vendedor nuestro, a mí me estresa mucho porque él trae 500 ideas. Y sí, las 500 ideas son buenas, pero es en qué momento hacemos esas 500 ideas, cuál hacemos una por encima de la otra, porque es muy fácil decir, uy, sí, toca hacer todo esto y aquello. ¿Y qué pasa? En los negocios hay 500.000 cosas por hacer. Por eso es que muchos emprendedores se frustran resolverla. Ah, ok, ya me faltan solo 499, ir a la siguiente y luego a la siguiente. Pero no es tratar de hacer 500 cosas al mismo tiempo, porque si no, nunca avanzas. Por ejemplo, si tú me preguntas a
a mí cuál es mi criterio para esto, depende del área, pero por ejemplo, estos tutoriales que viste ahorita son de la parte operativa. Entonces, por ejemplo, teníamos un dolor de cabeza muy grande que giraba en torno a Dentitool y lo primero que hicimos fue dedicar 2 semanas de lleno a estandarizar todo ese pedazo dentro de Dentitool, pero mientras hacíamos eso, teníamos descuidado otra parte de videos con Santiago y empezamos a hacer unos tutoriales de eso. Pero antes de meternos en ese pedazo, empezamos a ver estos tutoriales que acabas de ver acá, en donde estamos explicando exactamente cómo vamos a hacer para medir todos los resultados, los enfoques, etcétera, y tenemos toda la documentación ahí. Después de que le dediquemos 2 semanas a esto, vamos a dedicarle las 2 semanas a cómo hacemos para optimizar los procesos con Santiago, y luego le vamos a dedicar 2 semanas a cómo hacemos este proceso y este otro, pero le dedicamos 2 o 3 semanas, 1 hora al día todos los días, mientras esto queda bien y queda estandarizado como a mí me gustaría. Si tú te das cuenta, esto quita un montón de tiempo, porque es 1 hora al día todos los días con esta persona, más el trabajo adicional que toca hacer, más ir corrigiendo esto, más irle agregando cositas, pero todo esto se hace con el fin de ir perfeccionando. Como tú te diste cuenta, esto no es un trabajo que se hace una vez y ya queda bien, sino que en la medida que uno lo va haciendo y lo va revisando y la otra persona lo va modificando, pues uno se va dando cuenta que tiene como defectos, pequeños errores. Por eso son importantes las reuniones diarias durante estas 2 o 3 semanas, porque tú le vas arreglando cositas hasta que uno dice, hey, ya quedó al 90%. Lo importante es que quede al 90, nunca al 100. O sea, sí, todos queremos que esto quede al 100, pero hey, algo al 90, créeme que funciona demasiado bien. Tú puedes dejar las cosas al 90 o al 95, muy bien, sigue adelante y luego sacamos tiempo o vemos cómo hacemos para dejar esto al 99, pero ya en el 95 estás haciendo las cosas muy bien y pasas a otra. Pero a qué voy con esto es ponle fechas límites a las cosas. Tienes que ponerle deadlines. O sea, no es como que hey, vamos a hacer esto durante un tiempo determinado. No, o sea, yo le digo a mi equipo, hey, miren, vamos a hacer capacitaciones de cómo vamos a mejorar este proceso dentro de Dentitool y lo vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Ok, que se me requiere más tiempo en eso, pues le dedico otra semana, pero le empiezo a poner fechas límites para que sepamos durante cuánto tiempo vamos a hablar de esto, cuánto tiempo nos vamos a reunir para trabajar en esto, hasta que esto no quede al 90%, pues no lo paramos. En especial pasa con los odontólogos. Los odontólogos son muy perfeccionistas, quieren las cosas al 100 y ¿qué crees? Nunca van a llegar al 100, pero que algo de lo que tú haces quede con unos estándares de calidad de 80-90 hecho por otra persona, créeme que eso es bastante bien. Y no solo es bastante bien, sino que el hecho de que esta persona lo haga el 80-90 igual está muy bien, pero te quita a ti todo ese tiempo que va a permitir que pues tú puedas hacer otras cosas. Pues como tú te acabas de dar cuenta en este checklist, lo que nosotros hacemos es explicar a la persona cómo hace A, B, C y D. Pues casi como hablamos de fechas límites, también le decimos a esta persona cuándo tiene que hacer esto, porque si eso no queda explicado dentro del checklist, uno cómo va a saber. Pero por ejemplo, en una tabla como la que acabas de ver anteriormente, nosotros decimos estas tareas de acá se hacen todos los días de lunes a viernes, sábado, lo que sea, pero hay unas tareas específicas que se hacen solo los sábados o los viernes o lo que sea, y son estas tareas acá y tienen que quedar listas para este día para que podamos hacer esto aquí. Uno tiene que empezar a estandarizar todo esto, explicar qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace y empezar a tener una documentación completa de todo esto para que la persona lo pueda hacer como no le gustaría. Bueno, y esto es todo por este video. Obviamente tiene muchísimas más matices que uno le podría agregar, pero pues esto es básicamente porque la mayoría de odontólogos son esclavos porque los esclavos son odontólogos, que es algo que dijimos al inicio del video. Pero es básicamente por eso, porque no tienen capacitaciones, no tienen checklists, no tienen tutoriales y no tienen fechas límites. ¿Quieres salir de esa esclavitud? Hazlo. Pues como para cerrar, deja un comentario abajo, di like, etcétera. ¿Cuál sería mi invitación para ti si tú quieres escalar en tu clínica y por qué? Yo considero que mi programa lo hace muy bien porque nosotros creamos un sistema de estos en la parte de marketing y ventas para el odontólogo, donde le ayudamos a que sepa exactamente cuando vamos a vender tenemos que hacer los pasos A, B, C y D, y eso ayuda a que cuando el odontólogo se va o lo que sea, pues dentro de todo se hace A, B, C y D. Simplemente es cuestión de que la persona siga estos pasos y los continúe haciendo para que su clínica tenga estos sistemas que trabajen por él o ella y pues todo prospere. Bueno, y no es más, Crack Digital. Nos vemos en un próximo video.